Muy buenos días. Llegamos a sus hogares esta mañana de la Pascua de Resurrección y los saludamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, deseándoles a todos ustedes que nos reciben semana a semana unas felices Pascuas de Resurrección. Hoy es un día glorioso para nosotros los creyentes en Cristo, pues celebramos la gloriosa y poderosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por recibirnos en sus hogares. La palabra del Señor dice: bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Padre, bendito seas, porque solamente tú estableces las obras en la vida nuestra. Solamente tú puedes hacer eso. Tú eres el que establece la paz en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tú eres el que hace cosas grandiosas, prodigios, señales y milagros, porque tu diestra aún no se ha acortado. Por eso, mi Dios, te damos a ti la alabanza, la gloria, el honor en este día en que celebramos la gloriosa resurrección de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te bendecimos, mi Dios, por a través de su muerte y resurrección habernos asegurado nuestro futuro eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Ubique Mateo 27, por favor. Mateo 27, y ubiquemos el versículo 62. Voy a leer algunos versículos de Mateo 27 y voy a leer los primeros 9 versículos de Mateo 28. Así que me sigue, por favor. Dice así: Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo, y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Vamos a Mateo 28. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente, se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman. Dijo: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Bendita sea la palabra del Señor en esta mañana, al traernos la historia veraz de la resurrección de nuestro Señor. De nuevo, un saludo muy cariñoso
y unas felices Pascuas de Resurrección a todos ustedes. El título del mensaje en esta mañana, ya usted se lo imaginó bien. Él ha resucitado. La tumba está vacía. Si bien es cierto que la estación de Navidad representa a Dios tomando semejanza humana en carne y hueso y caminando con nosotros y entre nosotros, de hecho Emmanuel significa Dios con nosotros, la Pascua representa la culminación no solamente de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, sino también de su ministerio terrenal. Su nacimiento fue el principio de nuestra redención, pero su muerte, sepultura y resurrección sellaron para siempre en nuestro futuro. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se encuentra registrada en los 4 evangelios, pero en esta mañana vamos a ir al evangelio de Mateo para ver algunos detalles de la narración que nos hace él a nosotros. En una ocasión, el gran científico, matemático y físico Albert Einstein fue invitado a una cena en honor a él por sus contribuciones y por su trabajo. Él aceptó y fue a la cena que la organizaba el presidente de una institución académica. Y cuando llegó el turno para Einstein de pararse, ponerse de pie y hablar unas palabras a la audiencia que lo estaba esperando con anticipación y asombro y expectativa, el hombre dijo: damas y caballeros, siento mucho, pero no tengo nada que decir. Y después de eso se sentó. La historia cuenta que él se volvió unos segundos después a poner de pie, se dirigió a la gente que estaba en la cena y les dijo: si más adelante tengo algo que decirles, regresaré y se los diré. Y se volvió a sentar. La cena continuó por el resto de la noche, los invitados se fueron y también se fue Albert Einstein. Y nada más sucedió en las próximas semanas. La historia dice que pasaron 6 meses y Einstein contactó de nuevo al presidente de la organización académica que lo había invitado y le dijo: ahora sí tengo algo que decir. Y el presidente de la institución bondadosamente organizó otra cena en honor a Einstein y lo invitó. Y en esa ocasión, cuando llegó el turno de él de pararse, ponerse de pie y decir unas palabras a la audiencia, esta vez sí tenía mucho que decir. Y mientras leía y meditaba en esa historia, pensaba yo: ¿qué tal si en este domingo de Pascua que estamos celebrando, yo haría algo parecido? Se ve, yo llevo predicando mensajes de la Pascua de Resurrección desde 1998 y pensé que cómo sería venir delante de ustedes en ese domingo, aquí parado al pie de este púlpito improvisado, y decirles: mis amados amigos y familiares que me reciben en sus hogares domingo a domingo, lo siento mucho, pero no tengo nada que decirles. Y mientras más y más pensaba en esta idea, en este pensamiento que me vino a la mente, menos me gustó la idea, porque a decir verdad, hay mucho y todavía tengo mucho que no se ha dicho y que necesita ser dicho. Mantenga esto en perspectiva hacia el final del mensaje de esta mañana. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una historia fabulosa. Es bien conocida por los creyentes en todo el mundo. De hecho, nosotros podemos resumir el mensaje de la resurrección en pocas palabras. Murió, fue enterrado, resucitó, se apareció
Él vive. ¿Qué más puedo añadir a estas palabras que lo hagan que usted se sorprenda? No mucho, porque en estas palabras está todo. El asunto es que entre cada una de estas palabras que representa un evento, hay cientos y cientos de detalles, algunos de los cuales muchos de nosotros quizás jamás nos hemos detenido a pensar en ellos y por lo tanto sería bueno hacerlo. Por ejemplo, pensé en un par, no puedo pensar en muchos por la cuestión de tiempo, pero permítanme mencionarle dos y vienen a manera de preguntas. Primera pregunta, ¿quiénes fueron, pensaba yo, las primeras personas en la tierra que verdaderamente vieron a Jesús levantarse de la tumba? Mucha gente va a decir que fueron los discípulos, pero esa no es la respuesta correcta, porque los discípulos se estaban escondiendo, estaban llenos de miedo y se encerraron en el aposento alto y de ahí no querían salir para nada. Se metieron bajo llave y no querían abrir la puerta. Otros dicen que las mujeres que fueron temprano al tercer día llevando especias aromáticas para embalsamar y ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco esa es la respuesta correcta, porque para el tiempo que las mujeres llegaron a la tumba, ya el Señor Jesús había resucitado. Eso es lo que al menos nos dice la palabra de Dios y nosotros sabemos que es cierta. La segunda pregunta que les tengo es, que encaja dentro de esos cientos de detalles que muchas veces pasamos por alto, es ¿quiénes fueron las primeras personas que escucharon las noticias que el Señor Jesús había resucitado? Y les hago esta pregunta porque probablemente usted está pensando que fueron creyentes en el Señor Jesucristo o seguidores del Señor Jesucristo. Y la respuesta es incorrecta, ni lo uno ni lo otro. Los primeros que se enteraron de la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la tumba fueron incrédulos. Y eso fue algo que ellos, fue precisamente lo que menos esperaban oír, que el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba en la tumba y que la tumba estaba vacía. Eso era lo menos que esta gente deseaba oír, porque bien adentro del corazón de esta gente corrupta lo odiaban al Señor con todas sus fuerzas. Por lo tanto, el punto es que nosotros leemos a menudo la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero a veces no reparamos en los pequeños detalles y no vemos lo que realmente está ahí. Y en esta mañana, en los próximos minutos, me gustaría ahondar un poco más, por lo menos en la narración del Evangelio según Mateo. Y vamos a ver qué es lo que él nos tiene que decir. En Mateo 27, 63, encontramos la expresión le dijeron. Por favor, mantenga sus Biblias abiertas para que usted me siga y de esa manera no se pierda del mensaje, porque es importante que usted nos siga cronológicamente los versículos. Esta expresión aparece, le dijeron. Y la pregunta es, cuando usted ve algo así, usted tiene que preguntarse, ¿quiénes? ¿Quiénes le dijeron a quién? Porque necesitamos tener en claro eso. Bueno, le dijeron se refiere a los principales sacerdotes y a los fariseos que lo odiaban al Señor Jesús, como dije hace un momento, y estaban constantemente buscando excusas, justificaciones y razones para arrestarlo y acusarlo de traición y de blasfemia. Blasfemia porque el Señor Jesús había declarado que Él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, y traición porque según ellos había dicho que Él era el Rey. E hipócritamente estos líderes religiosos, porque ahora les convenía lucir bien delante de las autoridades romanas,
dijeron que esa era una traición porque el único rey que ellos conocían era César, cuando en realidad odiaban a César también con todas sus fuerzas. Pero así es, así son las personas que no son honestas. Los líderes religiosos en la época del Señor Jesús y los fariseos eran como una mafia. Abusaban de los indefensos, ponían cargas en los más débiles que ni ellos mismos podían cumplir. Fíjese, el versículo 62, uno antes dice, ¿al día siguiente de qué? Al día siguiente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió unas pocas horas antes de empezar el día de descanso judío, un viernes. Al día siguiente es el sábado, vendría a ser el día de descanso. Ahora, y ahí lo dice el versículo 62, que era el día de descanso. ¿Qué pasó? Fíjense usted, estos líderes religiosos odiaban al Señor Jesús porque en algunas ocasiones el Señor Jesús realizó milagros el día de descanso, milagros que no eran trabajo, porque el Señor Jesús no necesitaba trabajar para sanar a nadie. Pero sin embargo ahora los vemos a ellos, precisamente en el día de descanso, conduciendo asuntos oficiales, y eso sí es trabajo. Pero a ellos sí podían hacer todo lo que les daba la gana, pero al pueblo le imponían carga que no tenían que hacer eso. ¿Qué sucede? Que estos hombres, estos mafiosos, en el día de descanso, fueron a ver a Pilato y le dijeron, en el versículo 63, dice, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida, luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. En otras palabras, lo que le están diciendo es, Pilato, necesitamos ayuda. La tumba está desprotegida y no está cerrada. Necesitamos sellarla y necesitamos guardias que por lo menos la custodien hasta que pasen 3 días. Pilato no se hizo lío. Pilato le dijo, bueno, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces, la palabra dice en el versículo 66 que ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que lo protegieran. Es decir, hicieron las dos cosas que ellos querían. Pero leyendo la narración de Mateo, me doy cuenta que entre el final de Mateo 27, el último versículo de Mateo 27, 66, y el primer versículo de Mateo 28, algo ocurre. De verdad, un milagro ocurre aquí entre ese lapso de esa narración. Y fue en ese momento en que la tumba quedó totalmente vacía. Hubo un momento antes de que arribara cualquier persona a visitar la tumba que ella ya estaba completamente vacía, y lo cual nos hace pensar que las únicas personas que estuvieron ahí y que nunca se movieron para ir a ningún lado fueron los soldados que estaban custodiando la tumba. Ellos fueron los testigos oculares de lo que sucedió, del milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos estaban en servicio, ellos estaban vigilando, ellos estaban trabajando, ellos estaban a cargo de cuidar la tumba. Y ellos vieron cuando el cuerpo se movió a través de la enorme piedra con que habían sellado la tumba y salió y se alejó caminando en medio de la oscuridad del amanecer y de las tinieblas de esas horas de la mañana. Ahora, el Señor Jesús pasó a través de esa enorme piedra porque Él tenía un cuerpo glorificado, no un cuerpo como el que tengo yo o usted. El cuerpo glorificado significa que la estructura molecular de ese cuerpo ha sido totalmente alterada y no conoce de barrera ni de espacio. Por lo tanto, una piedra, una muralla, una tumba bien sellada, no es para un cuerpo glorificado ningún problema. Por lo tanto, no fue ningún problema para el Señor Jesús salir de esa tumba, aunque estaba sellado por una gran piedra. Tenemos que entender
que el ángel removió la gigantesca piedra con el propósito de que las personas que fueron a visitar al Señor Jesús pudieran entrar a la tumba y darse cuenta de que Él no estaba adentro, pero no para que el Señor Jesús saliera. Tengamos eso muy en cuenta. Pues bien, en Mateo 28:11, la palabra dice que mientras las mujeres estaban ¿en camino a dónde? A ir a la casa, al aposento alto donde estaban reunidos los discípulos, porque el ángel le había dicho, vayan y den este mensaje a los discípulos, y ellas estaban en camino. Pero ¿qué sucede? Que mientras ellas iban, algunos de los guardias ya habían llegado a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Ahora bien, fíjese usted, los principales sacerdotes y fariseos, cuando oyeron a los guardias contar eso, ni siquiera quisieron ir a comprobar si lo que los guardias estaban diciendo era cierto. Es decir, que nadie quiso examinar la veracidad de la historia de los guardias. ¿Por qué no? Porque supieron que era verdad. Y ni siquiera se molestaron. Porque si los guardias estaban diciendo que eso fue lo que pasó, ellos lo creyeron a los soldados. Porque los soldados fueron enfáticos. Imagínense el estado emocional en que estos hombres estaban cuando le hablaban a los líderes religiosos y le dijeron, nosotros estuvimos ahí. El ángel removió la piedra gigantesca, pero ya antes de remover el ángel la piedra gigantesca, nosotros vimos con nuestros propios ojos a Jesús salir de la tumba y alejarse caminando en medio de la neblina y de la oscuridad de la noche. Nosotros lo vimos. ¿Qué pasó entonces? Al no tener ninguna otra opción, porque se dieron cuenta de que esto era una verdad contundente que venía de los propios guardias, los líderes religiosos, la mafia de entonces, se inventó una historia que era la de sobornar a los soldados y le dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. ¿Se da cuenta usted? Eso de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba y que la tumba estaba vacía era lo último que ellos hubieran querido que suceda. Y sin embargo, sucedió. Pero esa fue la mentira que ellos se inventaron, que los discípulos habían venido mientras los guardias dormían y se habían llevado el cuerpo. La pregunta, ¿dónde está el cuerpo? Porque hasta el día de hoy, ninguna prensa, ningún periódico sensacionalista, de esos que hay muchos, ha dicho que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha sido encontrado en algún lugar de la vieja Jerusalén. ¿Por qué no? Porque no existe de tal manera. Es imposible que encuentren el cuerpo de alguien que está vivo. Y hasta el día de hoy, usted dice, ¿pero lo buscaron? Claro que sí. Lo buscaron entonces y lo siguieron buscando y lo han seguido buscando a través de los siglos y nunca han podido encontrarlo y nunca podrán encontrarlo porque el Señor Jesucristo no está muerto, sino que vive y vive para siempre. Si el cuerpo de Jesucristo llega a ser encontrado, entonces todo el cristianismo se desmorona en una sola ruina. Pero eso jamás va a pasar porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, vive. Y porque Él vive, usted y yo, nosotros también tenemos la esperanza de vivir. Los soldados tuvieron que vivir el resto de su vida con esa mentira que los líderes religiosos le habían impuesto a decir. Y me imagino yo que mucho tiempo después que ellos se gastaron todo ese dinero que habían recibido como pago por el soborno, todavía seguían diciendo la mentira que se inventaron los líderes religiosos. Me imagino yo que si a alguien les preguntaba tiempos después, oye, ¿tú no fuiste por si acaso uno de esos guardias que estaban vigilando la tumba del Señor Jesús mientras Él estaba muerto?
y ellos tenían que seguir manteniendo esa mentira. Sí, yo fui, los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo de Jesús. Esa era la mentira que siguieron manteniendo todo el tiempo. Vivieron esa mentira y la siguieron manteniendo. Quiero decirles algo que no está en Mateo, pero sí está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Miren, mi amado hermano. Juan escribe y dice que Jesús hizo muchas otras cosas. Y si todas las cosas que el Señor Jesús hizo se tuvieran que escribir, faltaría papel, faltarían libros. Que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Fíjese usted. Y eso es cierto, yo lo creo. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo e hizo muchas otras cosas que no están registradas en ninguno de los evangelios y en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento ni en ninguna parte de la Biblia. Y creo que eso también es verdad hasta cierto punto con la vida de los discípulos y con la vida de estos soldados que montaron guardia esa noche en la tumba del Señor Jesús. Lo que quiero decirles es que de seguro no todo lo que los discípulos dijeron o hicieron tampoco está totalmente registrado en la palabra de Dios. Y tampoco está registrado todo lo que estos guardias que formaron parte de ese batallón que cuidó la tumba del Señor Jesús, no todo lo que ellos hicieron o dijeron por toda su vida está tampoco registrado en las Escrituras. El Evangelio de Mateo termina en el capítulo 28, pero ahí no termina el cristianismo sigue. Y mucho de lo que aconteció durante el nacimiento de la iglesia cristiana está registrado en el libro de los Hechos, es verdad, pero no todo. Y no todo está registrado ni en el libro de los Hechos ni en ningún otro libro de la Biblia, porque el cristianismo todavía continúa. Pero una cosa sí podemos hacer, y eso que sí podemos hacer es rastrear a un hombre cuyo nombre es Saulo de Tarso, un fariseo que también era parte de la mafia de entonces, un hombre que odiaba a los creyentes a muerte y tenía un celo por Dios que era equivocado y perseguía a la iglesia y en una ocasión había pedido cartas al Sanedrín de autorización para ir a Damasco y coger preso a cuantos creyentes encontrara él al paso. Pero ¿qué sucedió? Tal vez usted no sabe la historia, que él tuvo un encuentro personal, una experiencia dramática personal con el Cristo resucitado, quien lo confrontó en camino a Damasco y le dijo, Saulo, soy yo Jesús al que tú persigues. Y Saulo de Tarso no pudo más y no pudo resistir, quedó ciego, se convenció, se persuadió del poder del Cristo resucitado y se convirtió al Señor Jesucristo. Su corazón cambió, fue transformado y experimentó la conversión también al cristianismo. Pero lo que quiero decirles es que el Saulo de Tarso, estamos hablando, en esa ocasión que fue a Damasco, no viajó solo. Acuérdese, él fue a arrestar a cristianos, pero él no podía arrestar a cristianos por sí solo. Con él fue un escuadrón de soldados que lo acompañaron. Entonces, la pregunta que yo estaba pensando, y aquí tenemos que utilizar un poco nuestra imaginación, lo cual es bueno, no es una especulación peligrosa, simplemente es una pregunta, puede ser una posibilidad y quizás hasta sea cierto. La pregunta es, ¿podría ser que uno de esos
soldados que había sido sobornado por los líderes religiosos de entonces y que estaban cuidando esa noche la tumba del Señor Jesucristo, siguió en esta carrera militar, ascendió de rango y en esta ocasión era el comandante de ese escuadrón que acompañó a Saulo de Tarso a Damasco a arrestar a los creyentes. Y ahora este soldado que fue parte de la guardia que vigilaba la tumba del Señor y que fue parte también no solo del escuadrón que custodiaba la tumba, sino que también fue parte del escuadrón que estaba acompañando ahora a Saulo de Tarso. Podría ser que este hombre testificó la conversión, fue testigo de la conversión de Saulo de Tarso. Podría ser. En otras palabras, déjenme ponérselo de otra manera. Use su imaginación. Quizás uno de estos soldados que estuvieron al servicio esa noche cuidando la tumba de Jesús, también fue parte de esta misión que acompañó a Saulo de Tarso a poner preso y a perseguir a los creyentes en el camino a Damasco y vio la conversión de Pablo con sus propios ojos. Vio cómo el Señor se le apareció y vio la transformación y el cambio en este hombre Saulo de Tarso. Podría ser posible. Y podría ser que años después, este hombre, el mismo soldado que presenció ambas cosas, tanto la resurrección del Señor Jesús como la conversión de Saulo de Tarso, ya estaba entrado en años y ya estaba cerca de, mejor dicho, ya tenía su edad de retiro y se iba a acoger a su jubilación, mejor expresión es esa, y ahora entonces ya promovido quizás a sargento o capitán, se retiró y siguió viviendo en Jerusalén. Podría ser que en cierta ocasión los vecinos del barrio donde él vivía, en honor a todo el servicio que él había dado todos estos años como soldado, le ofrecieron a él una cena para honrarlo y se la organizaron, lo invitaron, y que cuando llegó el momento de este soldado de ponerse de pie y dar unas palabras a la gente que había asistido a la cena en honor a él, igual que Albert Einstein, se acobardó. Se levantó y dijo, señores y señores, lo siento mucho, pero no tengo nada que decirles. Y se sentó. Y segundos después se volvió a parar y dijo, en caso de que tenga algo que decirles, volveré y se los diré. Y quizás, solamente una imaginación, quizás en los siguientes meses, la esposa de este soldado, ya jubilado, falleció y este hombre no pudo con el dolor y la pena de la pérdida de la mujer que amaba, y aún la salud de él mismo se deterioró a tal punto que el médico por casualidad le dijo que, a propósito, a ti tampoco te queda mucho tiempo. Es entonces cuando este soldado ahora es forzado a pensar de regreso en todo lo que él en estos años había venido negando y no había estado dispuesto a confrontar. Y miró en retrospectiva y se dio cuenta de eso, porque ahora el Señor Jesús había captado su atención, ahora el Señor Jesús lo tenía, ahora el Señor Jesús lo estaba confrontando. Tal es así que puede ser que este soldado ahora, viejo ya, piensa para sí mismo y dice, ¿cómo pude haberme dejado sobornar? ¿Cómo pude haber rechazado una verdad que yo sabía que era cierta? ¿Cómo no pude haber creído? Y por lo tanto ahora este hombre se contacta de nuevo con las personas que organizaron la primera cena en honor a él y les dice,
ahora sí tengo algo que decir. Y bondadosamente organizan una nueva cena y lo invitan. Y cuando llega el momento para este soldado hablar, él va, se para y les dice, damas y caballeros, ahora sí tengo mucho que decirles. Y quiero decírselos todo a ustedes. Y quiero empezar diciéndoles que a propósito, hace unas noches yo di mi vida y mi corazón al Señor Jesucristo, quien resucitó de la tumba. Yo lo vi con mis propios ojos salir de la tumba, porque yo estaba ahí. Nadie me lo contó. Yo fui uno de los soldados que estaba en servicio a cargo de la custodia de la tumba esa noche. Y si eso no fuera poco, aún así el Señor me ha dado el privilegio de ser testigo de cómo una vida como la de Saulo de Tarso fue transformada y convertida también al Señor Jesucristo. Y ahora miren ustedes el resultado de la vida y el ministerio de este hombre. Y estoy aquí, damas y caballeros, para decirles a ustedes que yo también soy ahora uno de esos que se llaman cristianos. Porque a decir verdad, el Señor Jesús ha resucitado. Él ha resucitado de verdad. Él ha resucitado. Él ha resucitado de verdad. Y le hago una pregunta a mis amados que me escuchan, amigos. ¿Qué hay de usted, mi amado amigo? ¿Qué hay de usted? ¿Tiene algo que decir acerca de Jesús? ¿Va usted a declarar a su círculo de amistades y familiares que lo que usted conoce acerca de Jesús es absolutamente cierto? ¿Está usted listo ahora para de una vez por todas decirlo y declararlo todo tal y como es? ¿Está usted listo y dispuesto desde ahora en adelante a vivir para Él, para el Señor Jesús, completamente, dándole a Él toda su vida y rindiéndose al señorío y soberanía de nuestro Señor Jesucristo y recibiéndolo como el Señor y el Dios de su vida? ¿Está usted ahora dispuesto a admitir que su futuro eterno no ha estado todos estos años asegurado y que a menos que usted reciba el regalo gratuito de la vida eterna, seguirá su futuro eterno sin estar asegurado? Que la única manera de sellar su futuro eterno es recibiendo el regalo gratuito de Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Qué hay de usted, amigo? ¿Está dispuesto a ponerse de pie y pronunciar y declarar que usted cree, que usted sabe que Jesucristo ha resucitado, que Él ha resucitado de verdad y que usted lo ha recibido en su corazón como un regalo gratuito y merecido que no se merece, pero que el Señor se lo ofrece a usted para garantizar, para que usted garantice el futuro eterno de su vida? Inclinen su rostro para orar. Padre, gracias por habernos revelado las buenas noticias de la resurrección de tu Hijo. Él ha resucitado de verdad y por eso me regocijo como un gozo que no puedo describir con palabras. Mi deseo es seguir regocijándome en ti cuando me encuentre por periodos de miedo y también por periodos de consuelo, de tal manera que en todas circunstancias yo pueda valorar las noticias más importantes en la historia de la humanidad, que Jesucristo vive y vive para siempre. Esas noticias se centran alrededor del glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por ese plan maestro en el cual tú hiciste las dos cosas. Tú castigaste al pecado,
Y tú, Señor, demostraste tu amor. Tu amor y tu justicia fueron demostradas en la cruz a través de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por Él. Gracias porque a través de Él nosotros tenemos una relación contigo, un futuro eterno asegurado y tenemos paz contigo, Señor. Bendito seas. En esta semana y en adelante, ayúdanos a disfrutar de estas excelentes noticias y a vivir para ti, de tal manera que cada día nuestro traiga gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, te bendecimos y celebramos la vida de tu Hijo, que es a través de la cual nosotros también podemos tener vida. Recibe toda gloria, honor y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en una mañana tan especial que celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comparta el enlace con personas para que ellos también tengan la oportunidad de ser persuadidos por el Espíritu Santo de Dios y reciban el regalo de la vida eterna. Los esperamos con la ayuda de Dios en el próximo servicio del domingo entrante. Hasta entonces, mi esposa y yo les deseamos una feliz semana llena de la gracia, del favor, de la compasión y la misericordia de Dios.